muchas gracias a todas las personas que nos escribieron y nos confirmaron que efectivamente estamos bien de audio y estamos bien de imagen. No siendo más, les doy la bienvenida a este nuevo seminario del campus virtual ACPO. La charla de hoy se titula Alternativas farmacológicas en el paciente adulto mayor, pautas para un manejo racional. Este encuentro está a cargo del doctor Jorge William Vargas Franco. Él es odontólogo general de la Universidad de Antioquia. Esta charla tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Antes de comenzar, los aspectos técnicos que siempre recomendamos para que tengan en cuenta. Uno, la sesión está siendo grabada en estos momentos. Recomendamos, por supuesto, el uso de audífonos para mejor calidad de audio y el uso de cable de datos, el cable de red, para que todo transcurra correctamente. Hoy también nos acompaña la doctora Joana Rangel Rincón. Ella es odontóloga y periodoncista de la Universidad de Antioquia. Además, ella es la vicepresidenta de ACPO Regional Antioquia. La doctora Rangel será la moderadora de esta sesión, así que a ella le doy la bienvenida y muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Nuevamente la Regional Antioquia se hace presente en el campus virtual y tenemos el orgullo de tener al doctor Jorge William Vargas Franco. Él más que un colega es un gran amigo y además fue profesor pues de muchas de las personas que hacemos parte de esto. El doctor Jorge William Vargas Franco es magíster en farmacología en ciencias básicas biomédicas en el área de farmacología de la Universidad de Antioquia. Tiene doctorado en ciencias básicas odontológicas de la Universidad de Antioquia y ciencias biomédicas de la Universidad de Nantes, Francia. Y además es conferencista y autor de artículos nacionales e internacionales. Bienvenido, Jorge William. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Doctora Joana, mil gracias. Bueno, muy buenos días para todos, un buen día muy especial, un saludo particular. Voy a mostrar mi pantalla, voy a organizar los pequeños detalles técnicos para que podamos dar inicio. Les quiero dar un saludo muy especial a todos los asistentes desde un Medellín que amanece hoy un poco frío, adicional al frío que se ha venido sintiendo en estos días de la ausencia de contacto físico. Pero bueno, aquí estamos a través de estas pantallas, acompañándonos de alguna manera para que esto no se haga tan triste y se lleve un poco más, pueda hacerse un poco más llevadero. Agradezco a la doctora Joana por la invitación a la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración por haber permitido este espacio de discusión académico, por haberme invitado. Obviamente a Elena y a Nicolás por toda su gestión en la parte técnica, increíble el apoyo que hemos tenido. Entonces quiero dar mis agradecimientos y a ustedes obviamente por estar hoy a las 10 de la mañana conectados para que discutamos algunos aspectos importantes desde el punto de vista farmacológico. Mi propuesta hoy, lo que les pienso plantear, tiene básicamente dos objetivos. Uno es, y quizá uno de los más importantes, es hacer un reconocimiento a uno de los grupos poblacionales que está siendo más afectado por la situación que tenemos en este momento, por la situación de la infección por el coronavirus. Nuestros pacientes adultos mayores, nuestros pacientes ancianos están siendo fuertemente golpeados. Entonces, de alguna manera es un pequeño homenaje que quiero hacer desde este pequeño espacio a estas personas que nos acompañan, que son nuestros padres, que son nuestros hermanos, que son nuestros abuelos, que son las personas en realidad que tienen un papel muy significativo en todas nuestras vidas. Entonces es un pequeño homenaje simplemente para que entendamos que también desde el ámbito de la atención odontológica, no de la farmacología, de la atención odontológica tenemos que cuidarlos y eso implica la prescripción adecuada y la prescripción racional de medicamentos. Entonces, ese va a ser el objetivo de discusión del día de hoy. Algunas alternativas, algunas propuestas que desde mi aspecto personal pienso plantearles en aras de tener un mayor cuidado y una mayor protección con este grupo de pacientes, a quienes queremos, a quienes en cada una de nuestras casas definitivamente sentimos como muy nuestros diferentes familiares y bueno, que sea el momento entonces de
de dar unas pautas para el cuidado de estos pacientes. Vamos a trabajar más o menos 1 hora y media, creo yo, todo depende de la dinámica, del ánimo que ustedes tengan y de cómo se vaya dando la discusión. Porque hablar propiamente de pacientes ancianos, nosotros normalmente cuando prescribimos estamos muy acostumbrados a dosificar adecuadamente para el paciente pediátrico, sabemos que se dosifica por dosis, tenemos eso muy claro, y también normalmente hacemos una dosificación para el paciente adulto. Sin embargo, se nos olvida a veces que el paciente adulto anciano tiene características distintas que implican que necesariamente el esquema de dosificación, la elección del medicamento, tiene, debe y se considera importante que sea diferente, es decir, que sea muy pensada y muy racionalizada. Y esto implica que también dentro del paciente, dentro de ese grupo poblacional, hay diferencias. Para la Organización Mundial de la Salud se ha establecido que hay 3 grupos de pacientes que pueden considerarse adultos mayores, que dependen del rango de edad y cuyas características de tipo fisiológico serían probablemente o posiblemente distintas. Estamos hablando de un grupo de pacientes adultos que normalmente están entre 61 y 75 años, que son los llamados adultos mayores, que normalmente tienen algunas diferencias desde el punto de vista ya fisiológico, pero no tan significativas como lo pueden tener aquellos ancianos que tienen un rango de edad entre 76 y 90 años. Entonces hablamos del adulto mayor, hablamos del anciano y hablamos del longevo o del paciente adulto anciano mayor, aquellos pacientes que tienen más de 90 años. En cada uno de estos grupos de pacientes, las características fisiológicas pueden ser diferentes, todo depende de las características específicas, de su calidad de vida, de los aspectos asociados a diferentes patologías, la morbilidad que puedan tener. Entonces, eso hace que necesariamente, así como en los pacientes pediátricos, por ejemplo, reconocemos diferencias en el rango de edad, en el paciente adulto mayor, en el paciente anciano y en el paciente longevo también debemos considerar esas diferentes características. Ese es el objetivo, entonces. Entender que hay diferencias, entender que la prescripción no debe ser una prescripción con base en el parámetro de dosificación usual, sino que tiene que ser una dosificación y una prescripción individualizada. Es quizá lo más significativo y es el mensaje más importante que quiero llevar a lo largo de esta charla. La ruta temática se las voy a explicar, es simple. Nicolás más o menos lo planteó. Simplemente quiero que yo no me he podido acostumbrar todavía a estas ventanas de computador y a hablarle a una ventana de computador y saber que me están escuchando. Aquí me siento totalmente extraño, definitivamente ver el público, sentir ese afecto del público, las miradas, bueno, las sonrisas, eso hace falta. Y a mí eso me hace falta definitivamente. Entonces, en aras de esto, he dividido la charla en 3 momentos, simplemente para que seamos un poco más, para que la interacción sea un poquito más, no sé, más emotiva y pueda fluir un poco mejor. Va a haber un momento 1. Este momento 1 no es un momento muy determinante para la charla, es simplemente que como vamos a hablar de medicamentos y sé que hay diferentes aspectos en relación al uso de estos fármacos, de los fármacos, entonces simplemente vamos a hacer un repaso de los grupos de medicamentos más frecuentes que se usan en odontología. Entonces vamos a dividir, vamos a reconocer todos los grupos de medicamentos que utilizamos. Es un repaso general en 20 minutos aproximadamente. Y vamos a hacer énfasis en los factores que determinan la actividad del fármaco en el cuerpo, es decir, a definir estos conceptos para que tengamos claro de qué vamos a hablar cuando vamos a hablar de esos procesos en el paciente adulto mayor. Entonces aquí va un momento 1, aquí abrimos los micrófonos para que expresen lo que quieran expresar, si van bien con la charla, si van mal, si quieren que modifiquemos un poco la dinámica. Bueno. Un momento 2 será un momento un poquito más íntimo con relación al uso del medicamento. Este momento de aproximación a los medicamentos tiene que ver con las modificaciones ya específicas que desde el punto de vista cinético y desde el punto de vista dinámico se pueden presentar en el paciente adulto mayor y en el anciano. Obviamente en todos los grupos pues, que estamos considerando. Y aquí ya hacemos énfasis también entonces en las consideraciones que se deben tener para la correcta prescripción de estos grupos de medicamentos que normalmente usamos en odontología. Aquí van a ver alguna información un poquito pesada, diría yo, pero vamos a tratar de hacerla lo más ameno, lo más ágil posible, para que simplemente se lleven un mensaje concreto y un mensaje claro
de cuál es la idea con estos grupos de medicamentos. Y el último momento, el momento 3, aquí entonces abrimos nuevamente los micrófonos. Cuando terminemos acá, abrimos nuevamente los micrófonos. Probablemente habrá más inquietudes, más idea de participación. Y en el momento 3, que será el último momento, hablamos de un concepto importante que tiene que ver con la polifarmacia, es decir, con el riesgo que tenemos de interacción. Estos pacientes adultos, normalmente por sus comorbilidades, son un grupo de pacientes que normalmente están consumiendo diferentes grupos de medicamentos. Entonces viene la interacción o el riesgo de interacción con los medicamentos que nosotros como odontólogos podemos prescribir. Entonces, ese último momento será específicamente para analizar los principales riesgos de interacción de los grupos de medicamentos que ya habíamos analizado y específicamente con los diferentes grupos de fármacos que los pacientes pueden estar consumiendo. Evidentemente, la farmacología es muy extensa. No pretendo y no es el objetivo abordar todos los grupos de medicamentos, sería totalmente pesado, totalmente difícil. Aquí nos podríamos quedar pues toda la mañana y toda la tarde hablando de fármaco, pero no es la idea, es simplemente una revisión general, es una apuesta en común en relación a los principales cuidados que debemos tener con este grupo de pacientes. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la actividad, empezando con el primer momento. El primer momento tiene que ver con reconocer los diferentes grupos de fármacos que normalmente utilizamos nosotros para el control de diferentes situaciones clínicas. Hablamos de un primer grupo de medicamentos que utilizamos para el control de infecciones bacterianas, virales y micóticas. Y hablamos de un segundo grupo de medicamentos que utilizamos para el control de dolores de tipo nociceptivo o de tipo neuropático. Entonces me voy a referir al primer grupo. En el primer grupo tenemos este repaso, como os lo dije inicialmente, aquellos medicamentos que utilizamos para el control de infecciones bacterianas. Hay diferentes subgrupos de medicamentos. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, los betalactámicos, grupo de medicamentos que son muy conocidos porque son normalmente la primera línea de manejo. Son la primera línea de manejo porque se consideran que dentro de los grupos de medicamentos más seguros por su mecanismo de acción. Obviamente, pues no voy a explicar eso en este momento. Y dentro de esos betalactámicos tenemos amoxicilina, ampicilina, la amoxicilina más el clavulánico, que es otra alternativa interesante dentro de este grupo, y las cefalosporinas, dentro de las que tenemos cefalexina y cefaclor. Características importantes de estos medicamentos: son medicamentos que tienen una cinética, bueno, después hablaremos específicamente del concepto de cinético, pero fundamentalmente dependen del riñón para su eliminación. Esto es muy importante para lo que vamos a discutir más adelante. Y se definen finalmente, uno de los aspectos que más determina su uso es la presencia de o antecedentes de reactividad alérgica. Pasamos a un segundo grupo de medicamentos ya con mecanismo de acción diferente, también para infecciones bacterianas, y está el grupo de los macrólidos, donde tendríamos 3. Yo no quise en este momento mostrar la eritromicina, porque es un medicamento que ya prácticamente anda muy en desuso y más adelante de pronto discutiremos algún aspecto de él, pero dentro de esto nos queda la acitromicina y la claritromicina con características distintas en mecanismo de acción, con un metabolismo hepático fundamentalmente. Y utilizado, pues ya saben que la ventaja que tienen normalmente estos medicamentos son los esquemas de dosificación, que normalmente es de pocos días. El segundo grupo de medicamentos que tendríamos son los glicosáneos, dentro de los que está la clindamicina, con las características pues, particulares que ustedes ya conocen de él, su espectro de actividad. Pues no vamos a detallar mucho alrededor de eso. Y otro grupo importante para que reconozcan están las quinolonas. Dentro de las quinolonas tenemos diferentes, hay muchos representantes de este grupo, pero llamo la atención específicamente sobre 2, que son la ciprofloxacina y el moxifloxacino. Medicamentos muy importantes para terapéutica, sobre todo también de tipo periodontal, creo que ustedes ya lo saben. Dentro de ese mismo subgrupo también tenemos los aminoglucósidos, específicamente como la gentamicina, y las tetraciclinas como la minociclina y doxiciclina. Entonces aquí hemos reconocido, es el objetivo, simplemente es reconocer los diferentes grupos de medicamentos para el control de infecciones bacterianas. De la misma manera, tenemos para el control de infecciones virales, pues específicamente aciclovir y el valaciclovir, y dentro de las alternativas para infecciones micóticas, la nistatina como un derivado antibiótico poliénico, y los azoles como el miconazol, el ketoconazol y el fluconazol. Esto dentro del grupo de medicamentos para el control de infecciones. Simplemente estamos calentando motores para poder pues empezar a trabajar el grueso, lo más importante de la dinámica del tema. De la misma manera,
para el control del dolor agudo, generalmente dolor agudo asociado a procesos nociceptivos. Tenemos diferentes grupos de medicamentos que tienen variabilidad en relación a la actividad analgésica. Entonces, aquí tenemos obviamente los analgésicos solos, específicamente acetaminofén. Solo mencioné este, no quise mencionar ningún otro. De pronto, si se les viene a la cabeza, podríamos mencionar la dipirona, pero solamente quiero mencionar el acetaminofén. Y dentro de los opioides que tienen una eficacia analgésica muchísimo mayor comparada con esta, están la codeína, la hidrocodona y el tramadol. Vale recordar que ninguno de estos tiene específicamente un efecto antiinflamatorio y solamente estamos hablando de efecto analgésico. Analgésico normalmente, vuelvo y repito, con una eficacia analgésica variable, dependiendo de la, ya en este caso, de la necesidad que finalmente pues tengamos nosotros. Y ya con un efecto, con una característica más analgesia antiinflamación, tenemos pues, ahí sí tendríamos una cantidad de grupos de medicamentos que varían. Una de las características más importantes que tienen en relación a su variabilidad es el perfil de selectividad COX. Entonces eso nos permite clasificarlos entre grupos distintos, aquellos no selectivos, aquellos preferenciales COX-2 y aquellos selectivos COX-2. ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente es la selectividad COX-2. ¿Y eso a qué nos lleva finalmente? A identificar que fundamentalmente lo que se está controlando más significativamente son los efectos adversos de tipo gastrointestinal. No significa que uno sea más seguro que otro en términos de otros posibles efectos adversos, pero desde el punto de vista de lo que es toxicidad, gastrolesividad, obviamente el perfil de selectividad de COX-2 es determinante. En ese caso, entonces, tenemos dentro de los no selectivos, específicamente los conocidísimos, muy famosos propiónicos. El más famoso de todos, pues obviamente es el ibuprofeno. Creo que todos conocen bastante y prescriben bastante bien el ibuprofeno, pero hay otros, ketoprofeno, naproxeno, flenoprofeno, por ejemplo. Están los derivados del ácido indolacético como el ketorolaco y los derivados oxicam como el piroxicam y el nornoxicam. Ahí están los no selectivos, que normalmente pues son los de mayor trayectoria en el medio, sin embargo terminan siendo los más gastrolesivos en ese sentido. En un segundo grupo tendríamos aquellos llamados preferenciales COX-2 o intermedios, donde está el diclofenaco como un derivado fenilacético y el meloxicam dentro del grupo de los oxicam. Y finalmente tenemos los llamados selectivos, donde tenemos específicamente la muy conocida, mal utilizada, sobrevalorada nimesulida, como una sulfonamida, y los coxib específicamente como el celecoxib y como el etoricoxib. Entonces ahí tenemos en realidad ya una revisión y un panorama global de los diferentes grupos de medicamentos que normalmente utilizamos para el control de del manejo del dolor agudo, específicamente el dolor agudo del proceso inflamatorio. Adicionalmente, no podemos dejar de mencionar en el proceso inflamatorio agudo los corticosteroides, identificando que hay dos subgrupos, pues obviamente estos medicamentos tienen muchas otras clasificaciones, pero así en general, como de manera importante, están aquellos de alta potencia inflamatoria, específicamente betametasona, dexametasona, mometasona, obviamente con aplicabilidades distintas, pero los caracteriza de su potencia antiinflamatoria, y están aquellos de baja potencia antiinflamatoria, básicamente hidrocortisona, prednisona y prednisolona. Ya pues obviamente las indicaciones y las aplicaciones terapéuticas ustedes las conocen, simplemente estoy, insisto, haciendo un pequeño recorderis de lo que estamos discutiendo, de lo que vamos a discutir. Y ya medicamentos para el dolor crónico, generalmente de tipo no nociceptivo, sino neuropático, o en aquellas situaciones donde ese dolor agudo se puede cronificar y volverse a un dolor, ese dolor agudo puede volverse a un dolor crónico. Entonces tenemos diferentes grupos de medicamentos que también por sus características de actividad sobre el sistema nervioso central, pues tienen diferentes aplicaciones terapéuticas. Pues nosotros fundamentalmente nos orientamos al manejo del dolor de tipo neuropático. Ahí tenemos dentro de las benzodiazepinas las tres que el odontólogo está autorizado para prescribir: diazepam, midazolam, lorazepam, medicamentos de acción central con fuertes efectos depresores sobre el sistema nervioso. Están los medicamentos de tipo anticonvulsivante, llamo la atención específicamente sobre pregabalina, por ejemplo, y la gabapentina, que son quizás los medicamentos que más se utilizan.
Está dentro de los antidepresivos la duloxetina, la venlafaxina y la hierba de San Juan, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, importante como por esa característica particular que tienen, y pues su aplicabilidad terapéutica en el caso nuestro es casi que exclusivamente dolores ya de tipo neuropático asociados a lesión a la fibra nerviosa, bueno, entre otros factores. Y están dos que a mí me gusta mucho mencionar, que son medicamentos de tipo antihipertensivo. Claro, son antihipertensivos, esa es la característica particular que tiene, pero dadas las características, dado su mecanismo de acción, han sido medicamentos propuestos para el control de la ansiedad, y de ahí que pues me guste mencionarlos, que me parezca importante tenerlos siempre a la mano, y trato de reforzar siempre la eventual aplicación que estos dos medicamentos como antihipertensivos pueden tener para el control de la ansiedad en consulta ambulatoria, porque obviamente a diferencia de estos de acá, por ejemplo, son medicamentos que deprimen menos el sistema nervioso central, entonces pueden tener más aplicabilidad en estos casos. Esta revisión general de los grupos de medicamentos, miren que en realidad las alternativas farmacológicas que tenemos son relativamente pocas para un manejo seguro del paciente. Entonces, diferentes grupos de medicamentos nos permiten determinar cuáles pueden ser los factores que pueden afectar la actividad de un fármaco en el cuerpo. Esto es muy importante, porque entonces simplemente esos son los grupos de medicamentos, pero todo medicamento, cada que se prescribe un medicamento, hay que tener en cuenta que este medicamento tiene un proceso de interacción en el cuerpo, y ese proceso de interacción, esas fases de interacción, es lo que finalmente van a determinar la respuesta, es decir, la intensidad tanto del efecto principal como la intensidad de los efectos secundarios. Ahí es donde está el centro, la parte central de la actividad que estamos desarrollando hoy. Entender por qué en el paciente anciano, en el paciente adulto mayor, esos grupos de medicamentos que acabamos de mencionar, que acabamos de repasar, pueden tener factores que determinen que su actividad en el paciente sean diferente, y normalmente tienden a ser mayor. De ahí se desprende que normalmente las terapéuticas tienen que ser o menores o por lo menos individualizadas, que es lo que planteé inicialmente. Entonces, en esos factores que determinan la actividad del fármaco en el cuerpo, hay tres que son determinantes y que nosotros tenemos que analizar cada que prescribimos un medicamento. Hay unos factores de tipo biofarmacéutico. Todos tenemos que tener en cuenta los aspectos de tipo biofarmacéutico y cómo pueden estos determinar la actividad del fármaco en el cuerpo. Biofarmacéutico tendría que ver entonces fundamentalmente con la elección adecuada de la forma farmacéutica, aspecto tan simple como eso. No solamente la elección, sino que estemos seguros que esa forma farmacéutica, que esa presentación del medicamento tiene parámetros claros y ha sido adecuadamente elaborada y manipulada. Esto nos lleva simplemente a que es un laboratorio confiable que nos puede garantizar buenas prácticas de manufactura. De aquí la importancia, o de ahí la importancia de poder reconocer estos laboratorios en nuestro país, porque evidentemente acá desafortunadamente se adultera bastante el medicamento. Entonces es necesario reconocer, que cada uno de ustedes reconozca cuáles pueden ser esos laboratorios más adecuados. Voy a aclarar algo, no voy a mencionar ninguno porque debí mencionarlo al principio. No hay estoy pues totalmente libre de cualquier tipo de laboratorio, no estoy patrocinado por ninguna casa comercial, entonces no quiero hacer ninguna referencia al respecto. Pero es muy importante que lo tengan presente, es muy importante que usted como clínico prescriptor de medicamento identifique cuáles son esos laboratorios adecuados, cuáles son esas presentaciones adecuadas, cuáles son esas formas farmacéuticas adecuadas que usted puede determinar finalmente el más adecuado para su paciente, inclusive cuáles son esos excipientes que pueden hacer que ese medicamento que esté administrando pues tenga la adecuada respuesta en el paciente. Otro de los factores determinantes también son aquellos factores de tipo farmacocinético. Entonces, farmacocinético hablamos es fundamentalmente de aquellas fases de interacción del fármaco en el cuerpo. Absorción, vamos desde liberación, absorción, distribución, obviamente importante, metabolismo y excreción. Eso es lo que determina, y probablemente para los pacientes que estamos discutiendo, quizá este aspecto cinético,
es determinante en la respuesta del fármaco, porque evidentemente en el paciente adulto mayor, como lo vamos a ver más adelante, este aspecto farmacocinético puede ser el que más se va a alterar. A veces puede ser muy difícil de predecir, pero más que predecirlo es saber y estar conscientes de que el efecto del fármaco en el cuerpo se puede modificar por factores de tipo cinético y que evidentemente, dependiendo de la edad del paciente, esos aspectos cinéticos están modificados. Por lo tanto, la respuesta no puede ser la misma que la de un paciente adulto en edad normal o en edad promedio. Promedio para el adulto, pues, hasta 60 años. Y obviamente el tercer aspecto es el aspecto de tipo dinámico. Dinámico, a diferencia de cinética, tiene que ver con efecto, pero miren que todos se interaccionan en la respuesta del fármaco en el cuerpo. Entonces ya dinámico es efecto, pero es el análisis no solamente del efecto principal del fármaco, sino el análisis también de los efectos secundarios, de los efectos adversos que se puedan presentar cuando prescribimos un medicamento. Usted puede buscar una respuesta terapéutica, perfecto, pero si la cinética está alterada, si la elaboración del principio activo está alterado o la liberación está alterada, el efecto se va a alterar. Y aquí llamaría la atención de que no solamente se puede presentar una intensidad mayor del efecto, también se puede presentar una disminución de la intensidad. Entonces es simplemente que usted considere estos tres aspectos al momento de dosificar. Hay formas farmacéuticas, por ejemplo, que aparentemente no reconocemos, de medicamentos muy comunes, como más adelante lo vamos a tocar, que traen mayor dosis del medicamento y por tener mayor dosis usted esperaría más efecto, pero a veces en el paciente anciano, como cinéticamente está alterado, pues ese efecto ya no va a ser un efecto terapéutico, sino que se puede convertir en un efecto de toxicidad. Esto para resumir esas fases de interacción del fármaco en el cuerpo y para entonces reconocer que cualquier alteración en una de esas fases nos puede alterar finalmente la respuesta del fármaco en el cuerpo. Excluso que se me fue aquí un poquito adelante. Entonces se nos puede alterar la respuesta del fármaco finalmente en el cuerpo. ¿Es claro eso? Desde el punto de vista entonces de cada una de esas fases, cuando hablamos de lo biofarmacéutico nos referimos específicamente a esa forma farmacéutica, como lo decía ahora, a elegir adecuadamente la forma farmacéutica dependiendo de mi objetivo terapéutico. A los excipientes casi nunca nos fijamos o identificamos cuáles pueden ser los excipientes y qué tanto puede esto modificar la respuesta del medicamento o más aún, y aquí podría complementarlo, no solamente excipientes, sino esos fármacos que a veces acompañan el principio activo principal y que permiten mejorar o aumentar la respuesta del fármaco. Me referiría, por ejemplo, exclusivamente a la cafeína y a presentaciones, por ejemplo, como acetaminofencafeína, como ibuprofenocafeína, que muchas veces simplemente se administran para acelerar o aumentar el efecto y la respuesta del medicamento, del principio activo principal. Y obviamente tiene que ver también la vía de administración, aunque nosotros normalmente estamos orientados, utilizamos la vía oral, no significa que eventualmente no requiramos utilizar la vía parenteral. Obviamente eso determina también la adecuada elección desde el punto de vista biofarmacéutico. Desde el punto de vista cinético, ya lo mencioné ahora, básicamente tendríamos que considerar aspectos relacionados como la liberación, como la absorción del principio activo, como la distribución, como el metabolismo y como la excreción. En el paciente anciano, estos factores cinéticos normalmente tienden a estar alterados. Entonces la liberación se puede modificar dependiendo del pH, por ejemplo, del medio gastrointestinal, o dependiendo de la presencia o no de alimentos, o dependiendo de la hora de toma del fármaco, o dependiendo de la interacción con otro tipo de sustancias. Adicionalmente, por ejemplo, la absorción se puede alterar. Normalmente el pH tiende a ser diferente en el paciente anciano, tiende a ser un pH normalmente un poco más ácido, lo que hace que se modifique la absorción de los diferentes compuestos, dependiendo de si estos pues, son ácidos o son bases débiles, algo que en este momento pues no tocaré. Obviamente la distribución y el metabolismo se van a alterar, así ya pues haremos un poquito más de énfasis sobre estos aspectos. Y finalmente, el aspecto dinámico también, hay que analizar el efecto principal, la intensidad, quizás esto es lo más importante, la intensidad de los efectos adversos y los fenómenos de interacción farmacológica. Entonces, este primer momento era finalmente para esto, para ponernos como a tono con los diferentes aspectos que tienen que ver con los diferentes factores que pueden afectar
la respuesta del fármaco en el paciente anciano, adulto anciano sobre todo, en general, reconocer fundamentalmente los diferentes grupos de fármacos. Ya en el siguiente aspecto, esto lo vamos a hacer más específico. Entonces vamos a analizar estos aspectos de manera más específica y lo vamos a aplicar ya a los diferentes grupos de fármacos. Nicolás, no sé si en este momento podamos abrir los micrófonos por si hay alguna inquietud. Creo que es bastante general la información para pasar a esta siguiente fase o a este segundo momento de la actividad. Joana, no sé si hay alguna pregunta. Bien, doctor, entonces procedemos a abrirle el micrófono a la doctora Joana Rangel, nuestra moderadora. Sí, hay una pregunta. Preguntan, el paciente adulto que sufre de úlcera gástrica, ¿cuál sería la mejor opción para el manejo de dolor? Yo creo que es un poquito adelantado, pero no sé si la Pero un quieres poquito no, responder. demasiado adelantado. Yo creo que nos estaríamos adelantando bastante. Pues, Ok, entonces si quieres la dejamos para ahora. pero podríamos dar la idea es romper un poquitico el hielo y creo que vale la pena para romper un poco el hielo con los conferencistas. A mí también me hace falta, repito, esta interacción. Yo no insisto en que no he podido pues acostumbrarme a esto de hablarle a una pantalla. Pero bueno, interesante. Obviamente, pues adicional a tener otros factores porque es considerar si hay gastrotoxicidad o no del medicamento. Desde la forma farmacéutica, yo puedo elegir una forma farmacéutica, por ejemplo, con cubierta entérica, dentro de las diferentes opciones que tengo. Está obviamente también el perfil de selectividad COX, que es determinante. Entonces uno podría pensar que un perfil de selectividad COX, un medicamento más selectivo COX-2, podría ser una alternativa mucho más válida. Ahora, no falta el que seguramente está pensando, claro, pero es que los COX-2 tienen un riesgo cardiovascular. En el paciente anciano esto puede ser mayor. Eso es relativamente válido, como lo vamos a discutir más adelante. Los selectivos COX-2 tienen un riesgo cardiovascular no tan significativo cuando se utilizan en dosis o en periodos cortos de tiempo y estamos hablando de 2 o 3 días. La ventaja de nuestras terapéuticas es que son terapéuticas cortas. Entonces, eso implica que el riesgo obviamente se minimiza frente al riesgo de una gastrolesividad producida, por ejemplo, por un ibuprofeno o por un diclofenaco. Es menos riesgoso el riesgo cardiovascular generado por un medicamento tipo celecoxib o tipo etoricoxib. De modo que ahí hay que sopesar esos aspectos. Pero probablemente lo discutamos más adelante, pero es importante considerar eso, que desde la sola elección de la forma farmacéutica, yo puedo tener un medicamento más seguro para este grupo de pacientes. Perfecto, doctor Vargas. Si quieres, entonces proseguimos con el segundo Bueno, no me momento. quieren acompañar todavía en la discusión, eso está muy bien. Bueno, no está tan bien, pero bueno. Pero sigamos, sí, Nicolás, seguimos. Bueno, espero que todo vaya claro hasta este momento. Vamos a entrar un poquito, como les decía ahora, esta es una discusión ya un poquito más profunda, un poquito más íntima de los diferentes grupos de fármacos y de los riesgos que podemos tener en el paciente anciano, en el paciente adulto mayor. Entonces, partamos de iniciar algo. Tenemos, como lo planteaba inicialmente, diferentes grupos de pacientes adultos mayores. Yo me voy a referir en general al adulto mayor, entendiendo que ya hay una diferencia entre el adulto mayor, el anciano y el longevo. Pero en general me voy a referir a adulto mayor. Pero hay una diferencia. No es lo mismo hablar de un paciente adulto mayor de 60 años, de 70 años, a hablar de un adulto mayor de 90, 95. La respuesta varía. Los factores, los fenómenos fisiológicos son diferentes. Por lo tanto, el riesgo farmacológico es diferente. Entonces nos lleva a tener que analizar un poquito más en detalle qué es lo que está pasando. Obviamente depende mucho de la calidad de vida que haya tenido el paciente, de los cuidados que haya tenido, insisto, de las comorbilidades que el paciente pueda tener. Eso determina también, a veces hay pacientes de 70 años que están un poquito más deteriorados que pacientes de 80, totalmente válido y totalmente de acuerdo, pero es un proceso fisiológico gradual, progresivo. Desde el punto de vista cinético, fundamentalmente hay modificaciones que determinan que la respuesta, y aquí me voy a ir de una vez a la parte final, que la duración y la actividad del fármaco tiende a ser mayor. Entonces, normalmente hay una disminución del agua corporal, hay una disminución de la masa muscular y hay un aumento de la grasa corporal. Esto es significativo porque esto determina que cinéticamente hay una consecuencia, es decir, hay una consecuencia farmacológica. Y miren aquí tan importante esto, se aumenta o se altera el volumen de distribución.
Se puede aumentar o se puede disminuir. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de un parámetro cinético muy importante en todos los medicamentos, que es la liposolubilidad. El volumen de distribución puede ser mayor para aquellos medicamentos que son lipofílicos, y si me refiero a un medicamento lipofílico, podría pensar o podríamos específicamente definir aquellos medicamentos que se quiere que se distribuyan mucho. Entonces, por ejemplo, se quiere que se distribuya mucho en el tejido aquellos medicamentos de acción central. Entonces, los medicamentos de acción central, los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, tienden a ser muy lipofílicos, por lo tanto, tienden a aumentar su distribución, a diferencia de los medicamentos hidrofílicos, que son aquellos que no se requiere o no se busca una distribución muy significativa. Podríamos hablar de algún tipo de analgésicos periféricos y podríamos hablar de algunos tipos de antibióticos. Entonces, hay una variabilidad en la distribución. Ahora, ustedes me dirán, no, pero es que es muy difícil, pues, que uno aquí defina cuál es lipofílico, cuál es hidrofílico. Puede potencialmente ser difícil, pero básicamente es mirar o leer en el diccionario de especialidades farmacéuticas ese datico, o decir simplemente que tanto es su volumen de distribución. Normalmente los lipofílicos tienen más volumen de distribución que estos. O lo otro es el dato que les decía ahorita, normalmente aquellos medicamentos de acción central tienden a ser más lipofílicos precisamente por esto. Entonces, simplemente consideren, se altera el volumen de distribución. Y normalmente, un parámetro que es sumamente determinante en la actividad del medicamento es la vida media, esto es, qué tanto dura. Normalmente, voy a utilizar esa palabra normal entre comillas, porque no podemos generalizar, pero sí podemos decir que en general, en un alto porcentaje, para no decir que en todos los medicamentos, la vida media tiende a prolongarse. Este concepto cinético, insisto, esto hay que detallarlo un poquitico más. Por ahora estamos dando la generalidad para el paciente adulto mayor. Hay que definirlo ya para cada grupo de fármaco y es lo que pretendo hacer pues más adelante. Hay una alteración de los órganos de eliminación. Esto hace que precisamente la vida media se pueda prolongar, porque normalmente tanto el riñón como el hígado pueden estar alterados. Pueden, acabo de decir pueden. No necesariamente tiene que ser así y no tiene que ser en la misma intensidad. Todo depende de esa característica ya individual de nuestro paciente. Pero tiende a disminuir la filtración glomerular y tiende a disminuir el flujo sanguíneo hepático. Esto hace que haya alteración precisamente en estos que son los órganos más importantes implicados en la eliminación, lo cual concluye con lo que les decía al principio, con la primera frase que les decía, y es que se va a generar un aumento en la duración y en la actividad del fármaco. Entonces me dirán, para todos, podríamos, ahora decía, no podemos generalizar, todo depende de estos factores, hay que, insisto, individualizar, esa palabra es fundamental, es individualizar en mi paciente de acuerdo a esas características específicas de edad, de comorbilidad, si no las tiene, si es un paciente adulto mayor con todas sus funciones normales, normales entre comillas, sabemos que de todas maneras por edad estos órganos sí van a estar fisiológicamente alterados y la posibilidad o la capacidad de eliminación y filtración pues obviamente van a estar alterados. Entonces esto desde el punto de vista cinético. Desde el punto de vista dinámico, evidentemente esto nos lleva a que hay una alteración, definitivamente la respuesta va a estar alterada y hay una disminución en el número de sinapsis a nivel del sistema nervioso central. Hay una disminución en la capacidad de unión y de señalización al receptor, no para todos, pero sí para muchos medicamentos. Y hay una mayor sensibilidad a los medicamentos de acción central. Precisamente tiene que ver con aquello de aumentar la distribución en aquellos medicamentos altamente liposolubles. También se observa una mayor respuesta a los antihipertensivos, porque también tienen cierto rol o cierta capacidad a nivel del sistema nervioso central, y también hay una mayor respuesta a los efectos que se producen a nivel del sistema nervioso central. Esto nos llevaría a pensar que en realidad de los sistemas más alterados, pero por distribución, es el sistema nervioso central, el que más se puede alterar con diferentes grupos de medicamentos. Aclaro, no necesariamente tiene que ser solo con medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso central. Yo puedo tener medicamentos que actúan a nivel periférico, pero que también se pueden distribuir al sistema nervioso central. No es allí su efecto principal, pero en estos pacientes sí se puede evidenciar una respuesta, evidentemente dado que hay una mayor distribución. Esto entonces desde el punto de vista farmacodinámico.
Ahora, desde el punto, considerando esos aspectos anteriores, podemos definir que el adulto mayor es un paciente de riesgo farmacológico, fundamentalmente en relación a dos situaciones. Una son las patologías sistémicas que puede tener de base, complementaría aquí el deterioro progresivo de los diferentes órganos y sistemas implicados en la respuesta al fármaco, que fue lo que acabamos de discutir, lo cual nos lleva a que tenemos que tener alternativas de elección o consideraciones específicas de elección de esas diferentes alternativas farmacológicas. Elegir la más segura. Patologías sistémicas de base pueden haber muchas. Insisto acá en que no voy a tomarlas todas porque no es, digamos, un objetivo tan amplio, sería demasiado ostentoso pensar pues que las podemos discutir todas, pero sí podemos discutir las dos más significativas que tienen que ver precisamente con la tabla que les mostraba ahorita y tiene que ver con las alteraciones y lo que implica para la respuesta del fármaco las alteraciones a nivel renal y las alteraciones a nivel hepático. Obviamente está la gastritis también como un factor muy importante, ahora alguien lo preguntaba, está el riesgo cardiovascular y están las alteraciones cognitivas. Y las alteraciones cognitivas hago particular énfasis acá precisamente porque la mayoría de los medicamentos, como vimos, pues me pueden afectar aquellos medicamentos muy liposolubles, el sistema nervioso central y afectar la respuesta. Adicional a eso, y eso es muy importante, y es que los pacientes ancianos pueden tener las alteraciones cognitivas que haga que la terapéutica, la adherencia a la terapéutica varíe, a veces no se acuerdan si tomaron el medicamento, si ya se tomaron la dosis, si tienen que ser el mismo medicamento que ya se habían tomado, porque normalmente consumen 2, 3 o 4 medicamentos diferentes, si no es que más. Entonces, por ahora, simplemente para tener un poquito de lógica en la discusión, me voy a referir fundamentalmente a estos dos aspectos, a los aspectos renal y hepático. Ese va a ser el foco y ese va a ser el énfasis que vamos a trabajar a partir de este momento. Por los laditos vamos a mencionar los otros aspectos, pero por ahora fundamentalmente me voy a referir a esos dos. La falla renal y en la falla hepática, pues obviamente se va a alterar. En ambas ambos se consideran medios de eliminación parcialmente de metabolismo del riñón, pero se consideran medios de eliminación y fundamentalmente el riñón saben que es el órgano excretor por excelencia. Pero el hígado también puede no solamente excretar, sino que ya se considera el órgano metabolizador por excelencia. Entonces, a nivel renal, pues obviamente se puede alterar la excreción final del fármaco. Y aquí voy a hacer énfasis sobre esta palabra, o el metabolito. Entonces, pilas, porque no solamente es el fármaco el que se puede alterar, se pueden alterar también los metabolitos. Y como lo vamos a ver más adelante, resulta que es que el hígado, cuando metaboliza, me puede generar metabolitos inactivos, pero en un porcentaje variable, dependiendo del compuesto, dependiendo del medicamento, me puede generar metabolitos activos que finalmente se van a eliminar por vía renal. Eso hace que muchos medicamentos puedan mantener la respuesta o el efecto farmacológico a través de estos metabolitos secundarios que generan. O, en algunos casos, no tan significativos ya, metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos. Esa toxicidad del metabolito es fundamental. Para lo que, insisto, vamos a detallar más adelante, ya cuando hablemos de cada grupo de medicamento. Entonces, la dosis termina ajustándose según la tasa de filtración glomerular, que es quizá el aspecto más importante que podemos considerar en un paciente con falla renal para ajustar dosis, la tasa de filtración glomerular. Pero entonces aquí ya somos mucho más específicos sobre este aspecto. Todos tienen que ajustar dosis, no todos los medicamentos ajustan dosis. ¿Qué es lo que determina que en un paciente con falla renal se ajuste la dosis? Este parámetro cinético, el alto porcentaje de excreción como fármaco activo. Corrijo, el porcentaje de excreción como fármaco activo. Si es alto, exige ajuste de dosis en un paciente con falla renal. Esto que está como un poquitico de pronto confuso lo voy a retomar enseguida. Aquí simplemente quiero mencionarlo, pero enseguida ya como que lo nivelamos un poquitico más y lo volvemos a discutir ya con mucha más claridad. O insisto, o analizo, y es que también se puede hacer ajuste de dosis, o se debe hacer ajuste de dosis, debe ser la palabra mejor ahí utilizada, en aquellos fármacos que tengan un alto porcentaje de metabolito activo o tóxico. Entonces, pregunta, lo mismo, esto lo detallaremos más adelante, pero entonces viene la pregunta. La pregunta la podríamos hacer para que me la respondan, bueno, esa la vamos a responder enseguida. ¿Cómo sé yo que mi medicamento
tiene un alto porcentaje de excreción como fármaco activo. Y es muy simple la respuesta. Lea en el vademecum, lea en el texto de farmacología, no prescriba irracionalmente, no prescriba a la ligera, no prescriba mecánicamente. Lea en el vademecum, lea en su libro de especialidades farmacológicas y busque este dato particular. ¿Cuál es el porcentaje de excreción de mi medicamento como fármaco activo? En el paciente con falla hepática la cuestión es un poquitico más compleja, también lo detallaremos, insisto, pero aquí lo que se altera es el metabolismo del fármaco. Obvio, como lo dije ahorita, muchos de los medicamentos se metabolizan por vía hepática y se excretan por vía hepática. Uno puede mencionar la acitromicina, por ejemplo. La acitromicina es un medicamento que se elimina por vía hepática y prácticamente no tiene un metabolismo significativo, pero ese es un medicamento particular. De todas maneras, en los medicamentos se puede alterar el metabolismo de los fármacos, obviamente hay un flujo hepático que disminuye significativamente, y aquí la falla hepática ya se considera fundamental para aquellos medicamentos que tienen un bajo porcentaje de excreción como fármaco activo. Entonces, miren, lo mismo, vaya y lea simplemente cuál es el porcentaje de excreción como fármaco activo, si es alto o si es bajo, y eso nos determina cuál de los dos va a ser el órgano que probablemente va a estar más implicado en la eliminación del fármaco. Si el porcentaje de excreción como fármaco activo es alto, pues va a ser a nivel renal. Si el porcentaje de excreción como fármaco activo es bajo, pues significa que es el hígado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es allí donde se van a metabolizar. ¿Cuál significa que en este paciente con falla hepática, pues esos medicamentos serán de riesgo? Espero que esto haya quedado más o menos claro. Me quedé un poco aquí, me detallé un poquito más, pero ya vamos a analizarla cada una en detalle. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente nos presenta, nos relata, nos reporta una enfermedad renal crónica? Pues obviamente que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Hay diferentes causas, pues estas son algunas de ellas. No voy a detallarlas porque no es el objetivo, simplemente identificar si el paciente tiene o no falla renal crónica, y eso nos lleva entonces a clasificar, dependiendo del estadio de la filtración glomerular, a clasificar la falla renal. Obviamente tampoco pues ni lo voy a leer ni lo voy a detallar. Ustedes saben que simplemente hay diferentes estadios de falla renal, que normalmente los estadios 1, 2 y 3, el paciente simplemente pues es un paciente que normalmente no debe ser sometido a diálisis o a hemodiálisis, pero en estos casos es simplemente analizar cuál es la tasa de filtración glomerular para definir en qué nivel o en qué estadio puede estar. Pero llamó la atención sobre estos dos, el estadio 4 y el estadio 5, donde ya consideramos que hay una falla renal severa o una enfermedad renal terminal, en donde el paciente, pues evidentemente requiere hemodiálisis, que es otro concepto que vamos a discutir ahora. Me parece muy importante cuando el paciente requiere hemodiálisis o requiere pues un procedimiento alterno. ¿Cuál es la elección de mi medicamento o cuál debe ser mi conducta con el medicamento? Ya en un minutico retomamos ese aspecto. Entonces, lo que preguntábamos ahora, primero definir la severidad de la falla renal. Mi paciente está en un estadio 1, entonces un daño renal con una filtración glomerular normal. Está en un estadio 2, es leve, moderado o severo terminal. Dependiendo de eso, yo defino si ajusto la dosis del medicamento. ¿De qué medicamentos? De aquellos medicamentos que consideramos tienen un margen de seguridad estrecho, es decir, en otras palabras, son medicamentos que fácilmente pueden ser tóxicos, y dependiendo de la severidad de la falla renal, normalmente en aquellos pacientes con una depuración de creatinina por debajo de 50 mililitros por minuto, es decir, estaríamos considerando casi una falla renal entre moderada, severa o terminal ya. En ese caso, decidimos que se debe hacer ajuste de dosis siempre y cuando la excreción, y miren eso que dije ahí, siempre y cuando la excreción como fármaco activo supere el 50%. En ese caso, yo debo hacer ajuste de dosis. O puede ser también que la excreción como fármaco activo no sea tan alta, pero el medicamento me genere metabolitos activos o metabolitos tóxicos, o metabolitos activos y tóxicos, porque pues pueden ir de la mano. Entonces, insisto, si yo tengo esas tres características, yo defino que necesariamente el medicamento de elección que cumpla con esas características, y en ese paciente de esas características, pues requiere un ajuste de dosis. ¿Cómo hacer el ajuste de dosis? Hay dos alternativas para ello. O aumento el intervalo de dosificación, es decir, si era cada 8 lo doy cada 12,
o reduzco la dosis, es decir, si daba 500, doy 250, manteniendo el mismo intervalo de dosificación. Eso es en general, eso es como el patrón pues general que vamos a considerar. Les decía que me parece importante considerar también o tener en cuenta también aquellos pacientes con enfermedad renal terminal en los que son sometidos a hemodiálisis. En esos pacientes necesariamente la elección del medicamento se hace un poquito más compleja. ¿Por qué? Esto no es es simplemente para que lo consideren y ya enseguida pues lo vamos a sustentar un poco más. Primero, los medicamentos que son utilizados o que se pueden utilizar en esos pacientes cubren con ciertas características. Deben ser hidrosolubles para que puedan ser, digamos que, dializados, deben tener bajo una proteína plasmática, bajo peso molecular, bajo volumen de distribución. Entonces aquí pueden estar pensando, no, pues se nos complica pues más la cosa porque entonces hay que pensar en todas estas características cinéticas. Pues sí, desafortunadamente sí, hay que pensar en más información del medicamento y hay que leer un poquito más. Y definir finalmente entonces con base en eso, esta es la información que usted recibe y esta es la información que usted debe recibir del medicamento. Si la amoxicilina, por ejemplo, es o no dializable, o si es moderadamente dializable. Esas siglas que tengo acá simplemente es para que en el cuadro de enseguida lo puedan entender perfectamente. O simplemente no es dializable, por lo tanto no requiere dosis posterior a la diálisis, o se tiene que dar una dosis posterior a la diálisis, y hay que decirle al paciente, te tomas la dosis del medicamento después de la diálisis, o te tomas 2 dosis después de la diálisis, dosis extra. Eso depende fundamentalmente de esas características, pues se vuelve un poquito más complejo, pero enseguida van a ver que lo traté de resumir lo más significativo. Aquí vienen estos cuadros, pues obviamente son pesaditos y son más para una presentación pues, virtual, sería un poquito pesado, pero traté de hacerlo simplemente para los medicamentos que nosotros como odontólogos más prescribimos. Se me puede haber escapado alguno, puede haber puesto uno de más, pero ahí están más o menos los más significativos. Entonces miren, por ejemplo, todos estos medicamentos que les estoy mostrando acá, todos estos medicamentos tienen una característica particular. Estos medicamentos hasta acá, bueno, digamos que hasta acá, pero todos estos medicamentos son betalactámicos. Este no es un betalactámico, este es un aminoglucósido, pero tiene la característica de que su porcentaje de excreción como fármaco activo supera el 50%. Por lo tanto, si la dosis normalmente es esta, cuando los pacientes tienen una depuración de creatinina menor a 50, por ejemplo, necesariamente hay que hacer ajuste de dosis. ¿Cómo se hace el ajuste de dosis? Dependiendo. O se da cada 8 a 12, como se da cada 8 a 12, como en el caso de la amoxicilina, que normalmente se da cada 8. La puedo dar cada 8 a 12 si la dosis, si la falla renal es moderada, pero si es una falla renal ya más severa o más terminal, pues aumento hasta 12 a 24. Todo depende de la severidad de la falla. Pero ya obviamente estamos hablando de una depuración de creatinina mayor. Y requiere ajuste de dosis, requiere dosis posterior a la diálisis, requiere una dosis posterior a la diálisis. En este caso es la característica de la amoxicilina. Así podríamos mencionar diferentes, pero todos estos simplemente quiero que tengan presente que son medicamentos para el control de infecciones y que estos requieren ajuste de dosis. La variabilidad en el ajuste de dosis dependiendo, vuelvo y repito, depende de la severidad de la falla renal del paciente. En el caso, por ejemplo, de estos otros medicamentos, por ejemplo, la doxiciclina, la clindamicina, la eritromicina, ya los reconocen porque los mencionamos al principio, ese era el primer objetivo, no requieren ajuste de dosis. ¿Por qué? Porque estos medicamentos fundamentalmente son medicamentos de metabolismo hepático y el porcentaje de excreción como fármaco activo tiende a ser bajito. Entonces, no requiere ajuste de dosis, tampoco requiere, en este caso, por ejemplo, dosis posterior a la diálisis. La claritromicina es distinta. La claritromicina, siendo macrólido, tiene una característica particular y voy a incluir aquí el metronidazol en esa característica. Resulta que estos dos medicamentos, que son muy utilizados, tienen un pequeño problema y es que su metabolismo genera un metabolito activo que se mantiene. Y eso hace que, siendo medicamentos de metabolismo hepático, requieran ajuste de dosis, aunque no tan severo como en el caso de los otros, pero requieren ajuste de dosis y normalmente requieren también dosis posterior pues, a la diálisis. El caso del moxifloxacino, por ejemplo, no lo requeriría en situaciones de falla renal,
no es tan significativo. Ya fluconazol y aciclovir, que son de eliminación renal significativa, obviamente pues sí lo van a requerir. Y ya hablamos de medicamentos para dolor, por ejemplo, en el caso de medicamentos para dolor, por ejemplo, los opioides, que son medicamentos que se distribuyen ampliamente en el tejido, pues normalmente requieren bajar la dosis casi que al 50%, ninguno de ellos prácticamente requiere dosis posterior a la diálisis. Tramadol, por ejemplo, es un medicamento, el tramadol pilas con el tramadol, que es un medicamento también tradicionalito en ese sentido, porque el tramadol, si bien es de metabolismo hepático, su metabolito inicial es más importante, que es el M1, genera efectos adversos, inclusive su efecto depende mucho de ese metabolito, que es el primer metabolito. Entonces, ahí habría que considerar evitarlo si la falla renal es severa. El acetaminofén es un medicamento seguro en paciente con falla renal, normalmente no requiere un ajuste de dosis significativo. Los AINES, obviamente, tienen un riesgo de toxicidad. Aquí hay algo importante y es que los AINES son nefrotóxicos de todas maneras, a pesar de tener un metabolismo hepático. Entonces, a pesar de eso, que aquí hay otro factor que consideraríamos, hay que reducir la dosis, no utilizar los de vida media larga en ninguna de las dos situaciones y en falla renal severa, obviamente, evitar. Y me voy a estos dos para terminar con estos medicamentos para dolor e inflamación. La pregabalina y la gabapentina son de los pocos medicamentos para dolor crónico que actúan sobre el sistema nervioso central y que requieren ajuste de dosis en falla renal porque su excreción depende fundamentalmente del riñón. Son medicamentos que prácticamente no tienen un metabolismo significativo y requieren pues dosis posterior a la diálisis. Esto para concretar con este grupo de medicamentos. Y pasaríamos entonces a la contraparte, que son aquellos medicamentos que se deben administrar con precaución en pacientes que tienen una insuficiencia hepática. Obviamente, consecuencias de la insuficiencia hepática pues pueden ser varias, inclusive alterar la función renal, de ahí que se desprenda que muchas veces estos pacientes también pues tienen que tener esta consideración, la hipoalbuminemia, lo cual altera un parámetro cinético muy importante que es la proteína plasmática y obviamente alterar los factores de coagulación, los dependientes pues de la actividad hepática. Aquí es un poquito más complejo, menos predecible la respuesta en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente con falla hepática pues, puede alterar muchos de los sistemas enzimáticos de metabolismo. Alterar unos, no alterar otros. Hay unos sistemas enzimáticos, los de fase 1, que son mediados por citocromos y que tienden a ser inestables o tienden a alterarse fácilmente con factores externos, llámese medicamento, llámese los mismos factores fisiológicos, lo cual hace que sea menos predecible. Sin embargo, adicionalmente no hay una prueba clara y específica que nos permita definir cuál es el sistema enzimático alterado para el medicamento que yo voy a elegir, lo cual sería un poquito dispendioso y un poquito difícil de realizar. Entonces eso nos lleva finalmente a que en la falla hepática pues hay en realidad menos predictibilidad al momento de pensar en los potenciales efectos adversos. Adicional a esto, el fármaco puede sufrir diferentes procesos. Lo normal, lo que uno pensaría es que el hígado inactiva, pero resulta que no, que el hígado también puede activar muchos fármacos o profármacos en este caso, o activar metabolitos generando compuestos activos o tóxicos. Entonces, para evaluar la función hepática se han propuesto diferentes alternativas. Las transaminasas de pronto son las que más se conocen, la gamma-glutamiltransferasa también, la albúmina circulante, la bilirrubina, el tipo de protrombina o la escala de Child-Pugh, que me parece importante rescatar un poco. Aclaro, la escala de Child-Pugh no se utiliza normalmente o no es exclusiva para prescripción de medicamentos. Eso debe quedar claro. La escala de Child-Pugh es una escala que se utiliza simplemente para valorar o para evaluar la falla hepática terminal normalmente para mirar qué tan necesario puede ser o no un trasplante o un tratamiento a nivel de falla hepática. Sin embargo, las diferentes asociaciones, tanto la americana como la europea, la han aprobado y la han adaptado y utilizado y la recomiendan para tenerla presente cuando tenemos que prescribir medicamentos en pacientes que tienen falla hepática. De hecho, si usted va y lee su vademecum, se documenta sobre el medicamento, va a encontrar que muchos de ellos les van a decir, este medicamento en escala de Child-Pugh debe o no prescribirse. Ya enseguida vamos a detallar eso un poquitico más porque me parece importante que lo reconozcan. La evaluación hepática utilizando la escala de Child-Pugh es simplemente recomendada por diferentes organizaciones y lo más importante es que me permite clasificar la severidad de la insuficiencia hepática. Entonces, como no es específica para el uso de medicamentos, simplemente me da una luz
me permite valorar, estimar el impacto que puede tener esa falla hepática sobre la cinética del medicamento. Insisto, no es exclusivo. Probablemente, si usted quiere, usted se la puede mandar a su paciente, o probablemente como es un paciente de control, el internista o el hepatólogo se la podrá haber formulado. Lo importante es que usted aprenda a leerla y la tenga en consideración. La escala de Shale-Pog utiliza 5 parámetros específicos para correlacionar, que es la bilirrubina, la albúmina sérica, el INR, la encefalopatía hepática y la citis. Y simplemente, dependiendo de un valor que se le da a estos parámetros, no voy a detallar en eso porque no es el objetivo, se define si la falla hepática es entre leve, moderada y severa. Entonces yo puedo tener una escala de Shale-Pog A, que significa que está entre 5 y 6, es una enfermedad hepática compensada, prácticamente el paciente puede recibir cualquier medicamento. Estaría una escala de Shale-Pog B, que es de 7 a 9, donde la función hepática está comprometida, ya el riesgo para el metabolismo de los fármacos es más alto, y ya una escala de Shale-Pog C, que significa que hay una enfermedad hepática descompensada y por lo tanto se pueden alterar todos aquellos medicamentos que tengan un porcentaje de excreción como fármaco activo bajo. Espero que todos hayan mentalmente seguido esa frase ahí, bajo. Porque es lo que nos va a determinar si ese medicamento depende de la función hepática para su eliminación. Entonces, esta es simplemente algo que quería complementar, es para el ajuste de dosis de los medicamentos. Si el porcentaje de excreción hepática es alto, es decir, es un medicamento que se metaboliza mucho en el hígado, su biodisponibilidad normalmente tiene a ser baja porque obviamente es un fenómeno de primer paso significativo. Independiente de la unión a proteína plasmática, se reduce la dosis. ¿Por qué independiente de la proteína plasmática? Porque recuerden que el hígado también juega un papel muy importante para la unión a proteína plasmática. Entonces, conclusión, yo tengo que reducir dosis. Ahora, si el medicamento tiene un porcentaje de excreción hepática entre intermedio y bajo, quiere decir que de pronto el hígado ahí no juega tanto papel en la parte del fenómeno de primer paso. La biodisponibilidad, pues obviamente está un poquito más alta. Ya ahí dependiendo de la unión a proteína plasmática, sobre todo en este, porque ahí sí es fundamental la proteína plasmática, que está determinada pues por el hígado, y ahí entonces, de acuerdo a la escala de Shale-Pog, yo reduzco la dosis en falla renal compensada hasta el 50%, en falla renal falla hepática compensada, falla hepática moderada hasta el 25%, y si es una falla hepática severa, simplemente se debe vigilar y en lo posible, obviamente también dar entre dosis baja y dosis media. Esto es simplemente dar dosis baja o dosis media en estas situaciones. Entonces esto finalmente pues para decir, obviamente aquí es un poquito más compleja la información, pero es simplemente para decir, dependiendo de las características, dependiendo del porcentaje de excreción como fármaco activo, de la biodisponibilidad y de las nuevas proteínas plasmáticas, yo decido si ajusto o no la dosis dependiendo de la escala de Shale-Pog. En este caso se ajusta siempre, en este caso dependiendo de la severidad de la falla hepática. Y estos parámetros, porcentaje de excreción, biodisponibilidad y unas proteínas plasmáticas, usted también la encuentra simplemente en el VADEMECUM o en todos los textos de especialidades farmacéuticas. Todos tienden a tener esos valores porque son los determinantes en la actividad de los fármacos. Entonces miremos las situaciones específicas particulares. Por ejemplo, estos medicamentos que veíamos ahorita que dependían fundamentalmente del riñón, normalmente no requieren un ajuste de dosificación, excepto el ácido clavulánico. ¿Qué le pasa a este medicamento acá? Amoxiclavulánico. Aquí no es tanto la amoxicilina, aunque la amoxicilina ha reportado algo de toxicidad, no tanto de toxicidad hepática, pero sí en presencia de ácido clavulánico. Este medicamento, el ácido clavulánico, sí es un poquito tóxico a nivel hepático, por lo tanto, se debe evitar. La amoxi no lo requiere tanto, sin embargo, se señala o se diferencia de los otros fundamentalmente porque puede venir acompañada de ácido clavulánico y en algunos pacientes solita ha reportado algo de congestión hepática, no tanto hepatotoxicidad. Lo mismo que la gentamicina, es un aminoglucósido que normalmente se recomienda ampliar un poquitico el intervalo de dosis, pero
fundamentalmente por la congestión hepática que puede producir, aunque no es de metabolismo hepático. Pasamos a este otro grupo de medicamentos. Doxiciclina, por ejemplo, miren, vamos a rescatar algunos. Eritromicina se evita. Eritromicina es un medicamento totalmente hepatotóxico, entonces se evita. Acitromicina en falla renal, en falla hepática, perdón, leve o moderada, se evita también. Claritromicina, por ejemplo, casi que todos estos medicamentos deben evitarse, excepto aciclovir, porque es un medicamento que depende de la función renal. Pero miren entonces la diferencia en esta tabla comparativa con los de falla renal. En falla hepática, en este caso, son estos los que requieren fundamentalmente ajuste de dosificación. Si nos vamos al manejo ya de dolor, entonces en estos casos no se considera que codeína o hidrocodeína sean hepatotóxicos, pero sí tiende a ser un medicamento que depende del metabolismo hepático, por lo tanto se ajusta la dosis. Tramadol ya es un poquitico más tóxico, insisto, también por el metabolito que genera. Entonces, si hay una falla hepática severa, pues es mejor evitar su uso. El acetaminofén, recuerden que el acetaminofén, que es un medicamento muy seguro, se debe evitar la falla hepática por alcohol, sobre todo asociada al alcohol. Y AINES y pregabalina y gabapentina no requieren ajuste de dosis, en esto simplemente aumentar un poquito el ajuste de dosis. Y en el caso de la nimesulida, que es un medicamento reportado como hepatotóxico, pues idealmente evitarlo. Bueno, nos fuimos un poquito largo con esta segunda fase, no sé cómo van los ánimos del auditorio. Johanna, damos un corte acá, hacemos un pequeño respiro para que puedan ustedes también oxigenarse un poco, hacemos el segundo corte. ¿Y alguna pregunta por ahí, Johanna? Sí, tenemos varias. Dame un segundito. Es que estábamos mirando si de pronto querían intervenir. Sí, se puede, creo que la idea es que de pronto puedan intervenir. No sé si tengamos algún problema de tiempo. Vamos bien con el tiempo. Yo sé que estoy un poquito atrasado, pero me falta todavía, Bueno, no sé. yo te voy a hacer de las preguntas que han formulado. La primera que tiene que ver antes de que nos vayamos pues con estos pacientes que están comprometidos renalmente o hepáticamente. El doctor Fernando Galindo pregunta si el paciente en diálisis renal que requiere cirugía oral, ¿quién determina la terapia antibiótica? ¿El urólogo o el odontólogo tratante? Para mí el odontólogo tratante es quien la debe recomendar, obviamente el odontólogo reconociendo las características cinéticas del fármaco. Creo que por desconocimiento no debemos evitar esa responsabilidad. Conoce su flora, usted es quien conoce sus características específicas en cavidad bucal y usted es quien debe determinar la mejor alternativa farmacológica. Insisto, debe ir de la mano de su urólogo, debe ir de la mano de la persona responsable en este caso, pero usted es quien define finalmente qué es lo que necesita. Los médicos a veces no conocen muy bien la flora en cavidad bucal, usted sí la reconoce porque usted es el odontólogo tratante, entonces en mi concepto debería hacerlo usted como responsable de su paciente, pero conocedor de los parámetros y de los factores cinéticos de ese medicamento que decide elegir. Se puede apoyar, me parece que es importante eso, pero es finalmente el odontólogo el responsable. Para mí es claro. Ok, voy a hacer una más y le vamos a abrir el micrófono a un participante. La doctora Juliana García te quiere felicitar por lo que has expuesto hasta ahora y te quiere hacer la siguiente pregunta. Si su paciente con falla renal crónica requiere manejo de infección urgente y no tiene claro la severidad de su condición y por otras circunstancias no se pueden hacer pruebas de laboratorio, ¿sería prudente realizar el ajuste de dosis o se debe esclarecer la severidad de la falla renal para proceder al control de la infección? Para mí la respuesta de Juliana sería muy clara y es que simplemente elija el medicamento que tiene bajo porcentaje de excreción como fármaco activo. Yo generalmente concluyo con algo que me parece importante y es que si bien me dan la alternativa o se me da la alternativa de hacer el ajuste de dosis en aquellos medicamentos que dependen de la función renal, también se da la posibilidad de elegir medicamentos que dependan fundamentalmente del hígado en el caso del paciente renalmente comprometido. Como me dan la opción de elegir el medicamento que tenga un alto porcentaje en el paciente hepáticamente comprometido. Entonces, simplemente yo puedo, esas dos situaciones las puedo balancear. Es decir, si no tengo claridad cuál es la falla renal,
las características, no lo puedo determinar, no lo puedo hacer de urgencia, elijo un medicamento que tenga bajo porcentaje de acción como farmacoactivo y disminuyo el riesgo de toxicidad para el paciente, que es totalmente pertinente, totalmente válido y es una de las estrategias que normalmente se hace. Bien, doctor Vargas, muchas gracias. En este momento procedemos a abrir el micrófono a Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez. Hola, Gustavo, ¿nos escuchas? Gustavo. Sí, buenos días. Bienvenido, Gustavo. Doctor Jorge William, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo tengo pues una pregunta específicamente con el manejo de los antibióticos en los pacientes con compromiso renal o hepático. Sí. Cuando se hace la modificación de la dosis, digamos que se hace una extensión del intervalo de dosis, ¿cuál es el riesgo en estos pacientes de que se genere una resistencia al antibiótico, digamos, a futuras prescripciones? Teniendo en cuenta pues que no se maneja el intervalo de dosis normal. La pregunta es, creo que siempre cuando uno dice este dato, siempre esa es la pregunta que surge. Bueno, para eso es un retorno, si me pueden quitar ese retorno para que lo pueda explicar mejor. Entonces, Gustavo, resulta que cuando yo elijo el medicamento y ajusto la dosis, la ajusto es porque la excreción del medicamento no es la misma. Entonces no debo pensar que se va a generar una subdosis, que de pronto puede ser el error que estén pensando. No hay subdosis porque simplemente el medicamento en condiciones normales, en ese paciente específicamente, normal para ese paciente, aclaro, se está acumulando. No se está excretando en el tiempo en el que se debería excretar porque su sistema de excreción no es normal, no está adecuado. Entonces, en realidad, no es, insisto, en que se esté generando subdosis si yo amplío el intervalo o si yo bajo la dosis. Simplemente estoy ajustando a la capacidad de eliminación de ese paciente, a la capacidad de excreción de ese paciente, el medicamento que decido elegir. El ejemplo claro sería amoxicilina. Si en la amoxicilina normalmente se da cada 8 horas, es porque su eliminación es cada 8 horas. Pero si yo tengo una falla renal, no la elimino normalmente en el tiempo que debo eliminarlo, se me acumula, entonces amplío a 12 o a veces a 24. ¿Por qué? Porque es que está tan deteriorada la falla renal que no es capaz de eliminármela adecuadamente. Yo creo que eso aclara ese concepto, Gustavo. No sé si te quedó claro. Pero entonces no pensemos en que hay subdosis. Simplemente pensemos en que estamos evitando que en el paciente se acumule más allá de una dosis alta que puede ser tóxica para el paciente, porque si no se va a estar acumulando. Y es claro, espero que haya quedado claro para todos. Entonces, no pensar en subdosis, eso es lo más importante. No piensen que hay subdosis, que sería lo que finalmente pues estaríamos generando o llevando a resistencia. Creo que, Nicolás, que pasamos a la tercera fase, pues, ¿cierto? Bien, doctor, listo. Dale, podemos continuar a la tercera fase. Dale, creo que me voy a demorar unos 30 minuticos acá, de pronto menos. No sé si el auditorio ya esté cansado, llevamos 1 hora y 20. Dijimos que 1 hora y media y me voy a demorar un poquito más. Pues, Doc, yo te puedo decir que la audiencia ha estado muy pendiente, ha estado súper conectada. Por el contrario, cada vez van llegando más asistentes. Entonces, creo que por ese lado vamos bien. Bueno, perfecto. Espero que la mañana vaya bien para todos. Vamos a tocar la última parte. La última parte tiene que ver con un concepto adicional y es el de polifarmacia. Y es la polifarmacia como variable de riesgo para la respuesta al medicamento. Llámelo polimedicación si quiere, pero el término más aceptado últimamente es polifarmacia. ¿Y qué se entiende por polifarmacia? Simplemente usar varios medicamentos simultáneamente. Antes se consideraba que polifarmacia, estamos hablando de hace unos 5 años, era simplemente utilizar 2 o 3 fármacos. Ahora se ha ampliado un poquitico. Aquí hay que hacer un poquito de claridad y es decir, si son hasta 5 medicamentos no se considera polifarmacia, lo cual no significa que no haya riesgo de interacción. Un solo medicamento me puede dar riesgo de interacción, pero no se considera propiamente un concepto de polifarmacia, es algo que debo de enfatizar.
polifarmacia cuando hay de 5 a 10 o polifarmacia excesiva, más de 10 medicamentos. Entonces, ubique su paciente, dónde está, qué tanto riesgo tiene. Insisto, es simplemente para que usted define el concepto, pero evidentemente tiene que tener en cuenta que un solo medicamento me puede generar interacción con otro. Si yo a un paciente hipertenso controlado le mando un medicamento de depresión del sistema nervioso, pues va a haber una interacción con un solo medicamento. Y llamo la atención, y aquí sí quiero ser enfático, en que no solamente son medicamentos prescritos, son medicamentos no prescritos también o, y de manera muy significativa, productos naturales. Y sobre todo en los pacientes ancianos. Mi mamá es una que es feliz utilizando productos naturales porque todo le sirve, a todo le encuentra remedio. Entonces, esos productos naturales también pueden generar interacción con los medicamentos que vamos a prescribir o que inclusive el paciente está utilizando. Hablamos de una polifarmacia extrema, cuando ya pues obviamente se dan más de 20 medicamentos, lo cual a veces es lógico, pero muchos pacientes de ellos lo tienen. O polifarmacia no integradora o por fraccionamiento, que muchas veces se ven en nuestras instituciones de salud y es cuando un médico le prescribe una cosa, el otro le prescribe otra y llega el odontólogo y le prescribe otra. Entonces hay una cantidad de medicamentos y el paciente no sabe cuál de todos se debe tomar, en qué momento se debe tomar, cuál debe ser el esquema terapéutico y es donde se expone también a que haya o poca adherencia al tratamiento o elige el medicamento que no es, o en estos pacientes con alteraciones cognitivas, eso es muy importante, pues repito, porque pues, puede haber abuso de esos fármacos. Con la polifarmacia, fundamentalmente 4 riesgos significativos, que son las interacciones, el potencializar las reacciones adversas, la no adherencia al tratamiento o lo que se considera como cascada de la prescripción, que fundamentalmente era eso que decía ahorita, y es que se toma un medicamento o se toma el que no era, o pasa a otro medicamento que era el intervalo de dosis que le tocaba y lo confunde con otro, en fin, básicamente por falta de digamos que de claridad frente a la prescripción que le hizo el respectivo tratante. Entonces, a eso es lo que fundamentalmente me voy a detallar en este momento. En el paciente anciano, en el paciente adulto mayor, hay mayor sensibilidad a la presencia de reacciones adversas, más si consume varios medicamentos. Normalmente los efectos adversos tienden a magnificarse, entonces el riesgo de hipoglicemia, el riesgo de toxicidad hepática y renal con la mezcla de medicamentos, el problema a nivel de coagulación, exceso, pues, aumento en el efecto anticoagulante de muchos fármacos. Uno quizá de los más significativos que es la hipotensión arterial y sobre todo, y llama mucho la atención sobre la hipotensión postural, que en estos pacientes es muy frecuente el que después de un cambio de posición sientan mareos, sientan alteración en la presión arterial, obviamente los trastornos de tipo hidroelectrolítico y obviamente la caída que se presenta muy frecuentemente, la confusión y las alteraciones específicamente a nivel de memoria hacen que generen riesgos específicamente con este grupo de pacientes. Detallamos ya algunos riesgos específicos, por ejemplo, para antibióticos. En el betalactámico, riesgos de interacciones, definitivamente hay que aclarar, el betalactámico, excepto por la falla renal, es quizá uno de los medicamentos más seguros. Excluyo de ahí amoxicilina clavulánico. Pero en general es un grupo de medicamentos muy seguros. Y aquí, por el contrario, los macrólidos definitivamente son el grupo de medicamentos de mayor riesgo. O sea, si usted tiene un paciente polimedicado, en donde no sabe qué tan alterada puede estar la función hepática, no elija macrólido. El macrólido es de metabolismo hepático, todos en general se consideran altamente hepatotóxicos, inhiben los sistemas oxidativos de metabolismo, alteran, por ejemplo, el metabolismo de las estatinas, por ejemplo, de los medicamentos que utilizan los pacientes diabéticos, de los pacientes tratados con antihipertensivos tipo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta combinación definitivamente es una de las combinaciones más agresivas porque es cargar al hígado demasiado. Acitro, por ejemplo, nimesulida, eso pues no se debe ocurrir en realidad a nadie, no debería ser una alternativa y menos para un paciente anciano. Obviamente está el riesgo en el paciente alcohólico y obviamente está también el paciente de riesgo cardiovascular por aquello que de pronto casi todos conocen y saben y es el riesgo que los macrólidos generan a nivel cardiovascular. Entonces alguien me puede decir, pero es que son 3 o 5 días de terapia. Sí, pero es que resulta que la eritromicina, la azitromicina, con una sola terapia, con un único día, ya altera el nivel de las transaminasas. Entonces puede generar una falla hepática reversible, pero que en presencia de estos medicamentos puede potencializar los efectos adversos.
La clínica es otro medicamento, entre comillas, relativamente seguro, excepto por los trastornos que se generan a nivel gastrointestinal, trastornos de colon, y como todo antibiótico, yo lo clasifico solamente, pues no solamente, pero hago énfasis con la clindamicina y con el metronidazol en los pacientes anticoagulados, porque son los que más alteran la flora normal. Y recuerden que esa flora normal es necesaria para los factores de coagulación dependientes de vitamina K. El metronidazol es otro medicamento que utilizan mucho, sobre todo los periodoncistas. Obviamente está el riesgo con los pacientes anticoagulados, obviamente el reconocidísimo riesgo con los pacientes alcohólicos y el riesgo de los pacientes que utilizan sedantes, o llamaría la atención también sobre el efecto depresor que puede tener el metronidazol, que es más significativo en estos pacientes. No es un efecto depresor marcado, muy significativo, pero en un paciente predispuesto puede ser mayor. Están las tetraciclinas, obviamente tetraciclinas no las utilizamos tanto ya, pero viene la interacción con los pacientes diabéticos insulinodependientes, con los antecedentes de gastritis, obviamente, y con la falla renal, porque son medicamentos que en general dependen de la función renal, no todas, como vimos, por ejemplo, pero algunas dependen fundamentalmente de la función renal. Las quinolonas, aquí también habría que diferenciar entre ciprofloxacina, norfloxacina y moxifloxacino, por ejemplo, pero en general, digamos que hay que regular o evaluar la función renal, también la función hepática en algunas de ellas, y también, al igual que metronidazol, tienen esos efectos sedantes o esos efectos depresores del sistema nervioso central que pueden ser poco significativos en un paciente normal, en un paciente adulto de características normales, pero en un paciente ya de riesgo, adulto anciano o adulto mayor, pues puede magnificarse. Y concluyendo esta parte de antibióticos, miraríamos los medicamentos que se utilizan para el control del dolor. Voy a detenerme 5 minutos, me parece que es muy importante hablar del acetaminofén. ¿Y por qué? Porque este es el medicamento que normalmente consideramos de elección, porque entre comillas es el más seguro. Y bueno, está bien, sí, es un medicamento seguro, lo aceptamos, lo acepto, no lo discuto, pero resulta que por varias situaciones, por el abuso que se puede hacer del medicamento, por considerarlo relativamente seguro, porque a veces no miramos ni siquiera la información relacionada con la concentración y con la dosis, se pueden y se han reportado, y esto es muy significativo, una falla hepática aguda no intencional. Y yo hablo específicamente y me refiero a este grupo de pacientes que estamos discutiendo. ¿Por qué no intencional? Porque a veces el paciente ni sabe que se le está tomando cada 4 horas una concentración de 650 o de 625 miligramos o aún de 500, pero que ese paciente su metabolismo no está adecuado. Entonces, normalmente es una falla hepática no intencional dependiente de la dosis, porque es por una sobredosis. Yo lo llamaría accidental y quisiera pensar que siempre es accidental, que no fue porque alguien le prescribió el medicamento en presentación de 1000 miligramos cada 4 horas, lo cual ya da una dosis de toxicidad y ya no es intencional, no es accidental, sino que es iatrogénica. O asociada a esto, a presentaciones combinadas, presentaciones de liberación retardada o combinadas con otros medicamentos, entonces nunca miramos, nunca, simplemente lo hacemos mecánicamente y no vemos cuál es la concentración del medicamento. Y esta toxicidad no intencional, pues obviamente se presenta en pacientes con riesgos preexistentes que son, o que es el objetivo de nuestra discusión. Llamo la atención sobre esto, algunas de las presentaciones, pues esta es la que normalmente conocemos, de las presentaciones que tenemos, pero llamo la atención sobre esta precisamente, que es el Dolex Duramax, o algunas de las presentaciones que tenemos de liberación programada, donde tenemos 665 miligramos diferenciados en la liberación. Si yo mantengo esta concentración en un intervalo de dosis normal para un paciente adulto, puedo fácilmente llegar a una sobredosis accidental. O si el paciente simplemente lo hace porque tiene mucho dolor, el medicamento no le alivia el dolor, entonces simplemente lo empieza a utilizar sin mediar el intervalo de dosis, sin reconocerlo, porque simplemente es un medicamento relativamente seguro. Entonces, insisto, esa sobredosis puede variar. Llamo la atención a la dosis, pues es simplemente aquí donde quiero comparar en el paciente adulto mayor. Miren que la dosis no puede ser la misma, la dosis es diferencial para el niño del acetaminofén, siendo un medicamento muy seguro. Para el adulto, la dosis de 3.5 a 4, siendo 4 gramos ya una dosis cercana a lo tóxico. Entonces, en un paciente adulto mayor, la dosis no debe sobrepasar los 3 gramos por día. Y eso estoy hablando de un paciente adulto, anciano, en condiciones de deterioro progresivo, digamos lo que normal,
porque si a eso le sumamos que ya hay una toxicidad hepática, pues entonces debe disminuir mucho más, o si le sumamos que tiene otro medicamento, que está utilizando otro medicamento, pues la dosis también debe ser menor. Llamo la atención sobre las diferentes presentaciones multimodales disponibles, simplemente para que tengan presente eso, para que tengan que en concentración, la concentración puede venir desde 325 hasta 500, dependiendo de la marca comercial que usted elija. O sea, no todas tienen la misma concentración, es simplemente eso. Entonces, mire, simplemente lea, identifique cuál es la concentración del medicamento. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a la característica de su paciente, pues defina el intervalo de dosis más adecuado. No lo voy a detallar demasiado, simplemente quiero que esto, lo voy a focalizar un poquitico más, esto que tengo acá lo tengan presente. La dosis no es la misma en todas las presentaciones comerciales. Evítense una toxicidad accidental por no leer o por desconocimiento. En toxicidad hepática asociada a la acetaminofén hay otros riesgos específicos. Muy importante el consumo crónico de alcohol. Es quizá el riesgo más significativo y en los pacientes ancianos pueden no ser ya alcohólicos, pero pudieron tener una adultez con algo de alcoholismo y eso puede llevar a una falla hepática permanente. Antecedentes de terapias específicas con estos medicamentos o con inductores de estos sistemas enzimáticos. Eso es muy específico, pero es básicamente lo que determina que se genere o no un metabolito tóxico en el caso de la acetaminofén. Obviamente una enfermedad hepática crónica y aspectos asociados a malnutrición que pueden hacer también aumentar el riesgo. Para los demás AINES o AIS, pues antiinflamatorios esteroideos, pues hay diferentes efectos adversos a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, a nivel de la presión arterial. Ustedes creo que conocen bastante porque son de los medicamentos, en el caso de los AINES, son de los medicamentos más utilizados, entonces saben que todos estos pueden ser riesgos significativos, más en estos pacientes. Se pueden magnificar, obviamente. Entonces, aquí es donde la pregunta que hacía, no me acuerdo quién era, creo que era Juliana, la que hacía la pregunta ahora, pues yo puedo tener un riesgo de úlcera que la puedo controlar con un antiácido previo, la puedo controlar con una presentación farmacéutica que tenga cubierta entérica, o la puedo controlar con un medicamento preferencial selectivo COX-2, o puedo elegir un medicamento frente a un riesgo trombogénico. Estos riesgos generalmente se generan o se dan en terapias largas, no en terapias tan cortas. Por lo tanto, el riesgo es, digamos que menos significativo frente a una perforación de una úlcera que puede generar un sangrado en un paciente, por ejemplo, que previamente tenga una terapéutica con anticoagulante. Ya estos otros efectos sobre la presión arterial saben que se presentan generalmente después de 3-4 días de terapia continua, de modo que eso nos lleva a tratar de minimizar los tiempos de terapia a 2-3 días. Los AINES son de los grupos de medicamentos que más riesgo y que más interacción generan. Hay cantidad de interacciones, yo no voy a detenerme en todas las interacciones, pero esos factores o esos riesgos de interacción se deben a competencia por proteína plasmática, se debe al riesgo de retención de líquido, lo cual obviamente aumenta presión arterial y obviamente a alteraciones de la función renal o hepática dependiendo del medicamento. Aquí no podemos generalizar, porque hay muchos grupos químicos y todos tienen riesgos potenciales diferentes. Aquí, por ejemplo, estos medicamentos, esta interacción, por ejemplo, estos corticosteroides, entre AINES y corticosteroides, tienden a alterar la actividad de antihipertensivos, generalmente, de los diuréticos triacídicos, de los bloqueadores beta-adrenérgicos, porque simplemente aumentan presión. Entonces, es un incremento en la presión arterial por un antagonismo ahí no competitivo en relación al mecanismo de acción, pero simplemente ténganlo presente. Más tiempo de terapia, más riesgo de interacción. Sería como la conducta. En pacientes diabéticos, pues los AINES aumentan el efecto del hipoglicemiante en estos casos, entonces considerar el tipo de hipoglicemiante que el paciente está utilizando. Insisto en lo mismo, aumentan el efecto significa que yo tengo que estar, esto no contraindica, es simplemente estar o atento al efecto o decirle al paciente que aumente el intervalo de dosis o elegir un medicamento que no se considere que pueda generar tanta interacción y todo depende en este caso de la unión a proteínas plasmáticas. En el caso del glucocorticoide, se aumenta el efecto hiperglicemiante en estas dos situaciones y ahí sí se contraindicaría un poquitico más porque puede ser en dosis única, por lo tanto se debe tratar de evitar. Ya este grupo de pacientes, pues aumenta el efecto anticoagulante de casi todos ellos. Obviamente el que más interacción tiende a generar es la warfarina, los otros que son anticoagulantes recientes y que no están relacionados con la actividad de la vitamina K, pues no tienen tanto riesgo de interacción
pero de todas maneras se debe prescribir con precaución estos medicamentos. Aquí definitivamente juega un papel fundamental la analgesia multimodal. Esto es combinar para minimizar las dosis y disminuir los riesgos de los efectos de interacción o de efectos secundarios. Ese concepto ahí de las presentaciones multimodales que les di es fundamental. Y otras interacciones que pueden aumentar la toxicidad, ya por interacciones muy específicas, pero no voy a detallarlas todas, pero fundamentalmente es eso, se incrementa la toxicidad de estos medicamentos. En el caso de los bifosfonatos, que son de pronto de los más utilizados a nivel gastrointestinal, es quizá la toxicidad más importante, y los otros, pues dependiendo de su mecanismo de acción. Insisto en que no es el objetivo detallar cada uno, pero sí fundamentalmente que reconozcan que hay un riesgo de interacción y que puede aumentar la toxicidad de estos medicamentos. Importante, entonces, si decido en este grupo de pacientes necesito hacer un manejo de dolor, entonces preferir AINES de rápida eliminación que tienen menor riesgo de interacción, ampliar los intervalos de dosis, complementar con otros medicamentos para evitar el riesgo de interacción, y esos otros medicamentos implican entonces las estrategias multimodales que incluyen el acetaminofén y los opioides o los AINES y opioides en dosis bajas, porque obviamente aquí también podemos tener un riesgo. O sea, es valorar, individualizar terapia, insisto en esa palabra que era la que empezaba a utilizar al principio, es individualizar terapia. Y esas son esas presentaciones multimodales de estos medicamentos combinados con codeína. Insisto, miren también las dosis. O sea, no todo trae exactamente la misma dosis. Este, por ejemplo, trae 25 o 50 miligramos. Pero todo depende como de la elección que usted haga, pero aprenda a elegir bien. Y la elección solamente se hace, insisto, revisando la presentación del medicamento y revisando lo que la casa comercial me está ofreciendo. Ahí tienen diferentes pues, posibilidades en estrategias multimodales que para mí son una muy buena alternativa en pacientes comprometidos. Ya vamos finalizando. Este es simplemente los riesgos para los medicamentos de acción central. Se aumentan ese riesgo de caídas que nuestros pacientes ancianos y adultos mayores es de mucha precaución, pues porque lleva a la fractura, lleva a la fractura de cadera o a los daños colaterales que pueden generarse. Entonces, el aumento del efecto hipotensor con todos los medicamentos de acción central, póngale el nombre que quiera, va a haber un efecto hipotensor marcado, significativo. Entonces, simplemente es estar atento, no significa que se contraindiquen, insisto, es simplemente decirle al paciente, pila, mira cuando te cambias de posición, no estés solo o sola, esté acompañado, tenga los cuidados adecuados y obviamente, muy importante, hablar con la familia para evitar que dejen al paciente abandonado o que lo dejen solo. Termino con esto, son 3 o 4 diapositivas más que me parece importante, pues porque este es el medicamento de elección para nosotros de rutina. Todos los pacientes ancianos frente al anestésico local también tienen una variabilidad. Todos los pacientes ancianos responden distinto y nosotros acostumbramos a utilizar la misma consideración y decirle, no, tranquilito que esto ya enseguida pasa. Pero hay riesgos y riesgos que se pueden prever y sobre todo riesgos que se pueden evitar. Reconozcamos que hay dos medicamentos, siempre insisto en eso, cuando usted aplica un anestésico local y casi siempre va de la mano del vasoconstrictor, está utilizando dos fármacos. Usted lo utiliza porque le ayuda a mantener la anestesia, pero reconozca, identifique que hay dos medicamentos, el anestésico y el vasoconstrictor, y los riesgos de ambos son diferentes. Entonces, simplemente, estos son el grupo de pacientes que de pronto mayor riesgo pueden tener, independiente, insisto, en aquel paciente de edad avanzada, pero que no tiene ninguna condición sistémica, igual la respuesta puede ser incrementada, pero estos, por las características, son los de mayor riesgo para el vasoconstrictor. Entonces, como tenemos dos medicamentos, identificamos los grupos de pacientes de mayor riesgo para el vasoconstrictor adrenérgico, porque es el único que tenemos en este momento acá. No tenemos felipressina, no tenemos levonorgestrina. Entonces nos queda adrenalina, que es el vasoconstrictor adrenérgico. Están los hipertiroideos de riesgo alto para el vasoconstrictor, pacientes con Parkinson, diabéticos, usuarios de antidepresivos que tengan antecedente cardiovascular y antecedentes de migraña. ¿Qué está controlado? El riesgo disminuye significativamente, pero el riesgo puede estar presente. Aunque es un riesgo menor, usted debería tratar de tener una estrategia diferente que minimice ese riesgo. ¿Cómo minimiza el riesgo? Pues se sabe que la respuesta adrenérgica puede aumentar. Por lo tanto, lo ideal es elegir una presentación sin vasoconstrictor, en este caso una presentación comercial o una presentación en el mercado pues bien interesante, la mepivacaína al 3%. Si decide utilizar porque su procedimiento lo exige, porque de pronto el paciente no tiene tanto riesgo, porque usted necesita de alguna manera
A veces yo no justifico pues esa necesidad, pero los cirujanos pueden estar diciendo, sí, es que yo necesito vasoconstricción, entonces elijo una presentación que tenga el vasoconstrictor más diluido, en este caso 1 en 100, 1 en 200, ya hablamos de mepivacaína al 2%, 1 en 100, o de articaína al 4%, 1 en 100 o 1 en 200. Si definitivamente no tiene ninguna de estas opciones, reduzca la dosis al máximo y aprenda a identificar cuál es la dosis máxima para mi paciente. ¿Cómo lo hago? Individualizando terapia de acuerdo a las condiciones fisiológicas particulares que el paciente tiene. Ya en este caso, entonces hablamos del riesgo para el anestésico local, que es el medicamento, que en realidad pues, nos interesa local, pero sin embargo hay grupos de pacientes como el hipotiroideo, más sensibles a los efectos depresores del sistema nervioso, aquellos con falla hepática porque no hay un metabolismo significativamente rápido, aquellos medicamentos depresores del sistema nervioso, porque recuerden que el anestésico local es un depresor y si llega al sistema nervioso y llega a una buena concentración, va a deprimir el sistema nervioso. Estaría en riesgo aquellos pacientes que utilicen medicamentos hepatotóxicos. Hay muchos de diferentes tipos de medicamentos que se consideran hepatotóxicos. Entonces, en este caso, la conducta para evitar riesgos es básicamente preferir una presentación de articaína. Bueno, ¿por qué la articaína? Nos tendríamos que ir a la cinética de la articaína y reconocer que la articaína tiene un metabolismo plasmático, lo cual le favorece esa rápida eliminación, esa rápida descomposición del principio activo principal. Deja un metabolito que no es tóxico, que no tiene el efecto que puede tener un anestésico local tipo lidocaína circulante, como lo puede tener pues, el metabolito de la articaína. Es una de las opciones. La otra opción sería utilizar un vasoconstrictor adrenérgico en este caso. Una buena concentración sería lidocaína 1 en 80 o mepivacaína 1 en 100. Digamos que nos quedaríamos en este orden, ¿no? Pero aquí, como lo que prima es el efecto adverso al anestésico local, entonces debe primar, para evitar el riesgo, utilizar vasoconstrictor. En este caso, articaína al 4% con vasoconstrictor 1 en 100, debo aclarar ahí. O, en último caso, disminuya la dosis o a la mitad o a la tercera parte. Aquí decir a la mitad es un poquitico arriesgado. Yo diría, reduzca la dosis dependiendo de la condición específica del paciente y evalúe la condición particular, porque pues ya hay específicamente datos relacionados con el riesgo del anestésico local. Para concluir, pues es la idea finalmente concluir, estos son nuestra razón de ser. Este grupo de pacientes en este momento hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos porque son nuestro riesgo y son los pacientes que en este momento, por la condición que tenemos de salud, en este momento tienen mayor riesgo de generar diferentes tipos de reacciones. Entonces, por esa misma razón, desde nuestro pequeño núcleo, desde nuestro pequeño nicho, hay también que protegerlos. Protejámoslos utilizando el medicamento de manera segura, con precaución, individualizando, insisto, y esa fue la palabra clave del día de hoy, individualizar la dosis. Los pacientes de riesgo como adultos mayores, ancianos y longevos, pues tienen mayor riesgo de interacción de toxicidad al medicamento. Se deben respetar las dosis y analizar los riesgos en cada una de las situaciones. Las dosis permitidas, insisto, las dosis permitidas. En el manejo del dolor, las terapias cortas es quizá lo más importante, elegir la alternativa más segura. No hay ninguna terapia estándar, hay que analizar de acuerdo a la característica particular del paciente, individualizar y fundamentalmente reconocer, que es con lo que respondo también a la pregunta que me hacían ahora de si el urólogo o nosotros, pues que nosotros somos los que conocemos, no tenemos por qué dejar la responsabilidad, una responsabilidad que debe de ser nuestra en otro profesional. Pero reconozcamos, aprendamos a leer lo que es cinética, lo que es dinámica, que son parámetros que aprendimos en nuestra formación básica y que tenemos que aplicar todos los días que utilizamos un medicamento, incluyendo un anestésico local. Finalmente, con esto ya concluyo, haga una evaluación del riesgo-beneficio cuando utilice el medicamento, básese en la función renal, la función hepática, el peso, la vulnerabilidad del paciente. Hay pacientes que son un poquito ancianos, que son un poquito más lábiles porque han tenido más problemas en su vida, porque están más delgados, porque tienen más comorbilidades. Análisis de interacciones, riesgo de medicamento, riesgo de interacción con otros medicamentos. Esto es importante, preferir combinaciones fijas, es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, una presentación que ya viene combinada, no voy a prescribir, o sea, me refiero a prescribir ibuprofeno tramadol, por ejemplo, elegir la presentación que ya viene combinada, a no elegir ibuprofeno por un lado y tramadol por el otro, en donde pues habrán dos medicamentos,
que tendrán regímenes de dosificación diferentes. Aquí ya se simplifica el régimen de dosificación, eso permite mayor adherencia al tratamiento. Hay que controlar la respuesta, la tolerabilidad, la adherencia al tratamiento y, muy importante, informar del medicamento al paciente, hacerlo consciente, a la familia y a las personas que cuidan de ese paciente. Con esto termino, les agradezco mucho la atención desde el Medellín, que sigue todavía frío, todavía está lloviendo por acá. Mil gracias por la atención, lástima no poder ver los rostros para saber si fue del agrado o no la actividad. Sería muy interesante poder escucharlos o poder por lo menos poder hacer algo en su día a día y en su quehacer como odontólogos. Mil gracias a todos. Joana, no sé si hay alguna pregunta. Así es, Joana, doctor. ¿estás ahí? Así es, doctor. Te saludo yo, te retomo aquí, Gracias, porque Nicolás. efectivamente tenemos un volumen bastante alto de preguntas, porque la gente finalmente nos hizo llegar muchas de estas a través de nuestro panel. Entonces, pues como tú lo anunciabas, entonces invitamos a la doctora Joana Rangel, quien nos va a ayudar a moderar esta parte de la exposición nuevamente. Hola, doctora Joana. Espero en la Bueno, medida de lo posible poder responder las inquietudes que tengan. Joana. ok, tenemos varias preguntas, pero escogimos 5 debido pues como al poco tiempo que tenemos, ¿cierto? Bueno, te voy a hacer una pregunta por acá. Gloria Álvarez pregunta, bueno, ella hace una introducción, dice que es complejo hoy en día ese paciente adulto mayor que está polimedicado y que en algunos casos esos medicamentos tienen efectos en boca. ¿Qué hacer? Pregunta ella. A veces no es fácil la interconsulta con todos los médicos tratantes. ¿Cuál sería el papel del toxicólogo en este caso? Estamos hablando del toxicólogo. A ver, hay dos preguntas o hay una pregunta, no me queda como muy clara. El papel del toxicólogo, el papel del odontólogo, el papel del médico tratante. Pues creo que la pregunta es un poquito confusa en realidad. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Todos los medicamentos. Un acetaminofén tiene efecto adverso. Si nos vamos a los efectos adversos de los bifosfonatos, que pueden ser de los medicamentos que Gloria está pensando. Efectivamente, perdimos la conexión con el doctor Vargas. Vamos a tratar de restablecerla, como les contamos. Entonces les pedimos nuevamente que nos regalen unos segundos. Les pedimos a la audiencia que nos regalen unos segundos y a ti, doctora Joana, nos regales también unos segundos para tratar de volver a conectarnos con el doctor Jorge Vargas. Ok. El doctor no se pudo conectar, pero él sugiere que lo coloque en el altavoz y él responde las preguntas. Si quieres, podemos tratar así. Por favor, doctora, sí, probemos esa posibilidad. Intentemos a ver, listo. A ver cómo nos va a hacer. Ok. Quiero saber si lo escuchan ahí, porfa, habla ahí. Qué pena con todo el auditorio, pero no sé, o estamos muy de buenas, muy de malas, porque hubo un pequeño problema de conexión y no me da absolutamente nada de conexión. Así que me excuso por ello, pero pues son problemas de la virtualidad, ¿no? No sé si me escuchan y Nicolás y Elena no sé si se escuche bien. Ahí se escucha, doctora, ahí se escucha, doctores, pero no sé si te es posible, doctora Joana, Por acercar un esta poquito el forma, porque altavoz. no me quiere dar acceso a internet, pues fue terminando y terminó la conexión. Doctor, sí, te están escuchando. Entonces Perfecto. podemos continuar con las preguntas. No sé si Dale. la pregunta que te hice quedó ya solucionada. Sí, yo diría pues que lo que dice Gloria en relación al toxicólogo, el papel que tiene que tener el odontólogo y que tiene que tener el médico tratante en este caso, y es simplemente advertir de los potenciales efectos adversos. Reconocer el efecto adverso no significa que se contraindique el medicamento, creo que se contraindica sino que se indica simplemente que hay que manejar muchos de los efectos adversos, es hacer el balance riesgo-beneficio adecuado, es evitar, creo que el papel aquí es evitar los efectos a aquellos medicamentos que puedan generar mayor riesgo, reconociendo esas limitantes y esos efectos adversos potencialmente posibles. Bueno, otra pregunta que te hacen es, el paciente que está en este momento con radio o con quimioterapia, ¿cómo se afecta esa respuesta de los fármacos con estos tratamientos?
Normalmente la radioterapia, pues obviamente si es específica en cabeza y cuello, por ejemplo, pues, a ver, no genera alteraciones en el metabolismo y en realidad no la quimioterapia, sí, dependiendo del quimioterapéutico que se utilice, puede afectar el metabolismo hepático de muchos fármacos. Entonces, en esos pacientes, pues obviamente, y como inclusive para las manifestaciones en boca que pueden tener muchos de estos medicamentos, lo ideal es que el paciente inicie antes de la quimio o antes de la radioterapia una adecuada valoración odontológica y que obviamente que se eliminen todos los riesgos potenciales y ya en el momento, en situaciones específicas, pues obviamente va a alterar más la función hepática que la función renal. Para lo mismo es valorar las características cinéticas de los medicamentos que en su momento debamos elegir para evitar potenciales interacciones. Pero como lo vieron inclusive en una de las últimas diapositivas, muchos de ellos son quimioterapéuticos, muchos de ellos son medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades pues, relacionadas con el sistema inmune, y eso hace necesariamente que haya riesgo de interacción. Obviamente, se prefieren los medicamentos que son de eliminación renal o, en el caso pues, de los de falla hepática, ajustar las dosis. Y me voy a la misma pregunta que se ha ajustado ahora. El hecho de que ya ajuste la dosis de un medicamento con falla hepática no significa que el medicamento tenga una disminución en su eficacia terapéutica, porque la estoy ajustando de acuerdo a la función hepática específica del paciente. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿el paciente con hígado graso o sospecha sería contraindicado el uso de clavulín? Sí, el uso del clavulina es contraindicado en pacientes que tengan alteraciones hepáticas, cualquier tipo de alteración hepática. Lo ideal es preferir otro medicamento que puede ser de metabolismo hepático, pero que no sea hepatotóxico. Eso es como lo más significativo. El problema del clavulato de sodio, del ácido clavulánico, es precisamente que es inespecífico en la toxicidad hepática, entonces por lo tanto es mejor evitar cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de situación donde esté comprometido el hígado. Ok. Otra, ¿con los suplementos nutricionales o vitaminas también puede haber alguna interacción? Claro, obviamente, y me voy a lo mismo, o sea, no cree que son inocuas, obviamente no. La vitamina A, por ejemplo, puede tener muchas interacciones, obviamente el complejo B también puede tener interacciones. Digamos que la interacción puede darse simplemente por deficiencia en la parte de la absorción, porque se complementen con otras sustancias que limiten la absorción, más que por maximizar los efectos secundarios. Estaría más relacionado con, en el caso pues, de la mayoría de los complementos vitamínicos, con reducir la absorción de estas sustancias. Obviamente la vitamina K, por ejemplo, el ácido retinóico tiende a ser algo tóxico a nivel hepático y eso genera también riesgo de interacción significativa con medicamentos que se eliminen por vía hepática. Okay. Creo que lo importante y la conclusión significativa es, finalmente, la gran mayoría de las sustancias, sobre todo en estos pacientes, pueden generar algo de interacción o algo de riesgo. Entonces es como documentarse muy bien, elegir aquellos que tengan menos riesgo de interacción, no dar medicamentos simultáneamente ni con complementos vitamínicos ni con sustancias naturales. Me refiero simultáneamente a darlos al mismo tiempo. Evitar por lo menos, si es necesario, pues si el paciente requiere el suplemento o requiere el producto natural, evitar que se haga una administración simultánea para evitar alteraciones en la cinética de absorción, en este caso. Ok, y ya para cerrar, la última pregunta es si tienes una página confiable donde se pueda consultar información de los medicamentos. La mayoría de los laboratorios, pues, yo no quiero en este momento, lo dije desde el principio, no estoy comprometido con ninguna casa comercial o con ningún tipo de publicidad, eso lo haría internamente, pero de todas maneras la mayoría de las casas de los laboratorios que trabajan genéricos, que trabajan genéricos confiables en el país, tienen sus respectivas páginas donde informan del medicamento. La mayoría de las casas comerciales de confianza, pues obviamente tienen su documentación adecuada y obviamente están los diferentes adaptados a nuestra situación particular que tenemos en el medio y que ofrecen la información respectiva. No me voy a dar ningún nombre porque no es el objetivo en este momento, pero internamente se les puede recomendar algunos documentos, algunas páginas donde pueden encontrar información confiable, adecuada pues al requerimiento de cada fármaco.
Ok, doctor, muchísimas gracias por haber asistido. Desafortunadamente terminamos por teléfono. Me excuso con todos los participantes, con todos los asistentes a la charla. Espero que haya sido de total agrado y que hayan por lo menos identificado algún tipo de información que les pueda servir, como decía previamente, para sus prácticas cotidianas. Mi recomendación es siempre, frente a la terapéutica farmacológica hay mucho riesgo. Insisto en que todo medicamento es potencialmente peligroso, potencialmente de riesgo, porque todos tienen efectos secundarios, incluyendo el tan abusado acetaminofén. Entonces simplemente hagan uso racional, documenten sobre el medicamento que van a elegir y sobre todo en el grupo de pacientes que discutimos hoy, tengan presente que la variabilidad es muy importante tenerla presente al momento de dosificar y establecer los patrones de terapéutica para este grupo de pacientes. Les dejo mi saludo muy especial nuevamente desde Medellín a la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración, mi reconocimiento, mi gratitud, y a ti, Joana, gracias también por haberme invitado a participar de este evento. Espero haber podido aportar algo y que las expectativas se hayan cumplido. Muchas gracias entonces, doctor, ya vamos a cerrar. A ustedes muchas gracias al doctor. Si me escucha, agradecemos su paciencia a pesar de la dificultad. A ti, doctora Joana, muchas gracias también. Ok. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Nicolás y a Elena por haberlo ayudado. Bueno, no, a él muchas gracias, a todos los asistentes por su paciencia y su comprensión. No siendo más, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Que tengan un muy buen resto de tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.